Hola amigos, camaradas, buenas noches, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo. Quería hablar con ustedes y decirles que miren el video que va a estar a continuación de esto que estoy poniendo ahorita, porque es referente al mozote. Porque ya ven que se habla tanto de cosas ahí, que por ejemplo este señor, el que está hablando el otro día, respondió y sacó algo de eso. Entonces, se habla mucho de eso y en realidad está un poquito complicado porque se habla de que murieron 1000 personas o cosas por ahí. Pero si allí habían unas poquitas casas, todavía está pequeño ahí. Yo fui hace 7 años y hay unas poquitas casas. Hace 40 años había menos. Entonces, el señor Marvin Portillo es un señor que sabe mucho de la historia, ha investigado mucho. Entonces, él los ha dado permiso de usar su material. Entonces, de eso se va a tratar el material de los conocimientos que él tiene acerca del respecto, ¿verdad? Entonces, pues él es Marvin Portillo de El Salvador. Es su canal de YouTube. Si ustedes pueden seguirlo, pues sería bueno que lo sigan porque él tiene muchas historias respecto a la guerra, respecto a las cosas que le acusan al ejército. Entonces, allí pues pueden mirar su información con él. Su canal se llama Marvin Portillo de El Salvador. Ok, pues si lo pueden apoyar, me gustaría. Entonces, pues a continuación va a salir esto de lo que mi cabo Rivera ha conseguido estas cosas, porque en realidad estas investigaciones y estas editaciones es mi cabo Rivera el que las está haciendo. Hay que darle todo el mérito a él porque él es el que se está rebuscando y el que está usando la tecnología. Yo soy bastante malo para eso y gracias a mi cabo. Entonces pues lo dejo que a continuación miren lo que sigue y espero que les guste, ¿ok? Y ahí pues comentan a ver cómo les parece para seguir subiendo más adelante, ¿ok? Que pasen un feliz día, feliz fin de semana, ¿ok? Pues, bye. Saludos. Dedico este audiovisual a todos los héroes de la patria que expusieron u ofrendaron sus vidas para defenderla y que, lejos de ser honrados, recompensados y admirados, han sido olvidados, marginados, desprestigiados y perseguidos. Aunque las nuevas generaciones desconozcan la trascendencia de los hechos que voy a relatar, los que sí los vivimos sabemos que durante la década de los 80, El Salvador fue víctima de una agresión terrorista impulsada por el comunismo internacional que contó con la complicidad de la izquierda revolucionaria del FMLN. Fue la Fuerza Armada salvadoreña la principal institución que, en cumplimiento de su deber constitucional, evitó que la patria cayera en la garra del comunismo y se convirtiera en una dictadura similar a Cuba o Camboya, como pretendían los cabecillas del FMLN. Surgieron así héroes, adalides y mártires. Los más destacados se convirtieron en imborrables símbolos de honor, valentía y patriotismo. Como las figuras más fulgurantes de esta constelación de paladines, destacan el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios y su temible batallón Atlacat, que se convirtieron en emblemas del patriotismo y la valentía que caracterizaron a la Fuerza Armada de El Salvador en la defensa de la patria. Cuando después de 12 años de guerra, el gobierno salvadoreño y la guerrilla firmaron la paz en 1992, el acuerdo selló el triunfo del ejército salvadoreño sobre las hordas del FMLN, que se vieron obligadas a rendir las armas e incorporarse a la vida democrática del país. Sin embargo, la izquierda marxista nunca renunciaría a su empeño de liquidar a la institución castrense, y para lograrlo, escogió eliminar los símbolos de gloria en que Monterrosa y el batallón Atlacat se habían convertido. La estrategia sería el desprestigio histórico, el instrumento, la gran mentira de la masacre del Mozote. A desenmascarar esta gran mentira dedicaré este audiovisual. Les invito a analizarlo, comentarlo, darle like y compartirlo. Suscríbanse a mi página en Facebook o a mi canal en YouTube y también pueden seguirme en Twitter o escribirme a mi WhatsApp. Veamos con detalle la serie de hechos relacionados con lo que sucedió entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en el caserío El Mozote y que no han sido revelados.
El caserío El Mozote, ubicado al noreste del departamento de Morazán, estaba emplazado en una zona de control guerrillero. Así lo afirman varias fuentes de la misma exguerrilla. De hecho, fue en el norte de Morazán donde comenzaron su agresión terrorista los primeros núcleos guerrilleros del FMLN. El exguerrillero Marvin Galeas, en una columna periodística titulada De mis recuerdos y publicada en el diario de hoy, relata: a finales de mayo del 82, la comandancia del Frente Oriental reunió a toda la fuerza militar en un llano del cantón El Mozote. Asimismo, el guerrillero Héctor Ibarra Chávez, de seudónimo Genaro, afirma en el libro La Brigada Rafael Arce Sabla, Misión Cumplida, que fue en el norte de Morazán donde se creó, inmediatamente después de los sucesos del Mozote, la brigada terrorista Brás. Estas dos declaraciones demuestran que aún después de la supuesta masacre, la guerrilla conservaba sus principales reductos en el norte de Morazán. Lo que en realidad sucedió fue que en El Mozote, tropas del batallón Atlacat fueron objeto de una emboscada por parte de terroristas del FMLN en el marco del operativo Rescate de Morazán llevado a cabo en diciembre de 1981. Según los anales militares, parapetados dentro de las casas de los lugareños, los terroristas abrieron fuego, el cual fue inmediatamente repelido por los soldados del batallón Atlacat que se dirigían hacia el campamento guerrillero La Guacamaya. Tras la fallida emboscada, el ejército salvadoreño no negó que en los combates pudieran haber muerto personas civiles, incluso niños, pues nunca debió olvidársenos que la guerrilla los utilizaba como combatientes o escudos humanos en el marco de una sostenida estrategia vil, deshonrosa y cobarde. Del hecho, pues, fueron responsables las fuerzas terroristas del ERP que habían establecido posiciones en el caserío. En el libro Memorias de un guerrillero, Juan Ramón Medrano, de seudónimo Comandante Balta, narra que familias enteras, abuelos, padres, madres y niños, eran incorporadas en las filas guerrilleras. En su libro Mi Guerra, el también exguerrillero Raúl Mijango describe el reclutamiento de niños de entre 9 y 11 años en una escuela para guerrilleros de Morazán que dirigía el sacerdote belga Rogelio Poncel. A estos niños, la inocencia se les transformó en una clara decisión de matar o morir. Así lo afirma Marvin Galeas en una columna periodística publicada en 2006 en el diario de hoy, titulada Los niños de la guerra. Galea afirma que los menores que destacaban en el combate pasaban a formar parte de una fuerza especial integrada por niños, llamada Los Samuelitos, nominada así por un adolescente de seudónimo Samuel, muerto en combate. También se deja entrever en el libro La Última Guinda, de José Rutilio Quesada, que los terroristas usaban de modo ordinario a la población civil, incluyendo niños lactantes, mujeres y ancianos, como escudos humanos. Un reporte sobre el caso El Mozote, ahora desclasificado y preparado en enero de 1982 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajada en El Salvador, concluyó lo siguiente: que los insurgentes del ERP establecieron líneas defensivas en el caserío El Mozote, es decir, se escudaron en medio de la población civil. Que civiles murieron durante la operación Rescate, pero no se encontró evidencia que confirmara el número de fallecidos que la radio propagandística del FMLN había divulgado. Y que los terroristas no hicieron nada por resguardar a los civiles que estaban en el caserío El Mozote, a pesar de estar conscientes del evidente peligro al que los expusieron. En contraste, días antes de iniciar el operativo Rescate de Morazán, el ejército, como acostumbraba en estos casos, hizo sobrevolar en la zona de combates helicópteros que lanzaron desde el aire volantes, pidiéndole a la población que evacuara la zona, pero los guerrilleros no los dejaron salir. Así, muchos quedaron atrapados y de hecho murieron en fuego cruzado. Ahora preguntémonos, ¿todos los cadáveres que se encontraron en El Mozote eran de personas que murieron en el lugar el día de la emboscada? Por solicitud de enemigos de la Fuerza Armada, el equipo de antropólogas forenses argentinas
organización patrocinada por la Fundación Open Society del multimillonario George Soros, uno de los enemigos más feroces de las Fuerzas Armadas Soberanas en todo el mundo, exhumó los restos óseos encontrados en el Mozote 11 años después del suceso. Pues hasta Mercedes Doretti, miembro de ese equipo, dijo ante el juez bajo juramento que nadie puede asegurar que todos fueron asesinados ahí. Esta afirmación da pie a la sospecha razonable de que con el tiempo la guerrilla trasladó al Mozote cadáveres de niños o civiles para simular el escenario de una matanza y culpar de ella al ejército salvadoreño. Esta prudencial sospecha se basa también en el constante cambio que con el tiempo ha venido registrando el número de víctimas encontradas en el Mozote. Analicemos esto con detalle. Los primeros reportes dados por la clandestina Radio Venceremos, radio de operaciones psicológicas de la guerrilla, citaban una cifra de aproximadamente 1,000 víctimas. Un mes después la misma radio hablaba de 472 víctimas y 2 meses después de 700 víctimas. Por su parte, el informe de la cuestionada Comisión de la Verdad daba una cifra de más de 200. El equipo de antropólogas argentinas, ya citado, afirmó que eran 282. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla aproximadamente de 498. Y una resolución judicial emitida el 1 de septiembre de 1993 afirma que en el lugar se encontraron 119 osamentas. Para rematar las enormes inexactitudes, en diciembre del 2017, el entonces presidente de la República, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, oficializó la cifra de víctimas de El Mozote en 978. Pero un año después, el mismo gobernante elevaba las víctimas a 1,725. Es decir, la cifra de víctimas del Mozote ha venido oscilando entre 119 y 1,725. Si se considera que en el tiempo en que sucedió el hecho solamente había una treintena de casas en el Mozote, la cifra máxima de víctimas daría un promedio de 57.5 personas por vivienda. Las inexactitudes tan abismales en un dato tan importante cubren con un manto de duda razonable la veracidad de las versiones sobre una matanza de grandes proporciones. Pero aún con las deficiencias que el montaje de una supuesta masacre pudiera tener, la izquierda continuaba señalando como culpable al teniente coronel Domingo Monterrosa. Monterrosa, y con demasiada razón, era considerado por los terroristas el militar que más daño les causaba en el campo de batalla. El odio de los marxistas y neomarxistas hacia él es incurable. Pero la verdad es que, aunque lo hubiera deseado, Monterrosa no estuvo en el Mozote. Documentos militares demuestran que la operación Rescate de Morazán estuvo bajo el mando del coronel Jaime Flores, quien era el comandante de la Tercera Brigada de Infantería y Tercera Zona Militar. En la dirección de las operaciones, Flores contó con el apoyo del coronel Linares, comandante del destacamento militar número 4 de Gotera, departamento de Morazán. Los reportes castrenses afirman que Domingo Monterrosa llegó al lugar 2 días después de concluido el operativo. En conclusión, lo que sucedió en diciembre de 1981 en el caserío El Mozote fue una artera emboscada del ERP contra tropas del batallón Atlacate. Las muertes de civiles en el lugar fueron responsabilidad de los terroristas, que usaron a campesinos como escudos humanos y a niños como combatientes. No se descarta que, pasado el enfrentamiento, los terroristas hayan utilizado el Mozote como campo de enterramiento de personas muertas en otro lugar, con el objeto de crear la narrativa de una inexistente masacre. También nadie ha podido fijar el número de víctimas civiles. Y para terminar, el coronel Domingo Monterrosa no estuvo en ese lugar cuando sucedió la supuesta masacre. Cada vez son más las dudas que se ciernen sobre la versión hoy más conocida de una supuesta masacre acaecida hace 38 años en el cantón El Mozote. Verdades que son claves para aclarar este suceso aún se mantienen ocultas. Otras han sido evidentemente distorsionadas y otras muchas
quizás no se conocerán jamás. Pero no podemos justificar la mentira, y menos cuando tiene como objeto distorsionar la verdad para desprestigiar a la institución más gloriosa con que cuenta la República. Los enemigos de la patria, los resentidos de siempre, nunca cederán en su objetivo de eliminar a nuestra Fuerza Armada y seguirán atacándola con saña, tanto desde fuera como desde adentro del gobierno. Pero los que todavía creemos en la importancia y la valía de nuestra Fuerza Armada, debemos unirnos y dar sin temor un paso al frente en su defensa y honrar a sus heroicos miembros y a sus familias, tanto a los que sobrevivieron como a los que perdieron sus vidas por todos nosotros. Hermanos salvadoreños, unámonos. Por El Salvador, cualquier cosa, en cualquier parte.